Bienvenidos todos. Vamos a dedicar la próxima hora juntos y estoy muy contento de reunirme con ustedes, los referentes de los docentes, porque en el trabajo yo he estado trabajando con Uruguay, con el Plan Ceibal desde hace 3 años y con las nuevas pedagogías para un conocimiento profundo vamos a hablar de eso, pero el trabajo principal tiene que ver con la práctica, está cimentado en la práctica y eso es lo que hacemos en Ontario, de donde vengo, en Canadá, donde en los últimos años hemos estado trabajando con los docentes y los referentes para que se hagan dueños y hagan los cambios necesarios y que sirvan de agentes de cambio, donde son los docentes, pero no los docentes individualmente, sino en combinación y con los líderes que los apoyen. Por lo tanto, diría yo que es muy horizontal y hacia arriba. Las 3 partes que yo quisiera destacar. Yo hice hace un par de años un libro que se llamaba Estratosfera. El título era un poco rimbombante, pero lo que quería decir era que queríamos combinar estas 3 cosas. Y voy a hablar sobre cada uno de ellos con ustedes. Tenemos que combinar la calidad de la pedagogía, voy a definir eso. Tenemos también que definir el tipo de tecnología digital, otra importante pieza, y el conocimiento del cambio, es decir, cómo se trabaja con gente y con grupos, cómo se guía el cambio, cómo se hacen las cosas. Entonces, estas son las 3 cosas que vamos a tratar de hacer que actúen sinérgicamente. El primer punto que quiero destacar es que lo más importante de los 3 es la pedagogía, más importante inclusive que la tecnología y que el conocimiento del cambio. Y les voy a dar a ustedes un pequeño videoclip de 30 segundos. Tal vez sea un poco difícil de compartir humor en las diferentes culturas. Acá no hay mucho diálogo, así que no es necesario traducir, pero esto es lo que quiero destacar en el principio. Hay que pensarlo así. La tecnología no puede hacer todo. Eso es lo que hay que tener en mente y vamos a ver qué es lo que pasa. Emma. ¿Ah? Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Bueno, muy bien. De hecho, allí hay 2 mensajes. Uno, que es el que mencioné antes, que la tecnología no lo puede hacer todo. Ese es el mensaje número 1. Pero el otro mensaje es: no se puede hacer que la gente cambie. Tiene que haber un conocimiento de cambio. Uno no puede estarlos presionando para motivarlos. De esa manera lo que los motiva es a que se vengan de trabajar con uno. Entonces es allí donde quiero comenzar. Que estamos hablando de motivación y estamos hablando de combinaciones de gente. Y les voy a dar a ustedes mis propias respuestas a la próxima parte aquí, pero les voy a preguntar a ustedes les voy a pedir que comiencen sin mí. Esto depende de que los docentes se hagan mejores en lo que hacen. El éxito depende en que aumente nuestra eficacia, nuestra efectividad de hacer las cosas. Entonces les voy a pedir, formen ahora grupitos de 2 o de 3. La idea es que no estén solos, hablándose a ustedes mismos, tienen que ser 2 o 3. Y quiero que ustedes hablen qué es lo que sienten, cuál es la mejor manera que los docentes puedan desarrollar nuevas destrezas, cuál es la mejor manera de hacerlo. Todos ustedes son docentes, o sea que tienen sus ideas. ¿Cuál es la mejor manera? Entonces, es su opinión. Y luego, la gente que está siguiendo esto por internet puede hacer la misma actividad. No vamos a estar hablando inmediatamente, pero quiero que ustedes lo tengan en mente antes de seguir avanzando. Quiero que ustedes den sus propias ideas de cuáles son las mejores maneras que los docentes pueden aprender al trabajar. 5 minutos entonces con la gente que tienen al lado. Digan cuál es su mejor idea, cuál es la mejor manera de aprender para un docente. ¿Se hablan a ustedes mismos? No, de a 2 y a 3. Grupitos de 2 o 3.
Muy bien, volvamos juntos. Bueno, me da la sensación de no hablaron mucho, pero no es que no tienen muchas ideas de lo que tienen que hacer para mejorar. Bueno, si ustedes no pueden contestar la pregunta de qué es lo que tienen que hacer ustedes para mejorar y qué es lo que tienen que hacer los estudiantes para mejorar, entonces va a ser difícil. Les voy a decir dos enfoques que no funcionan y a partir de allí vamos a ir más o menos armando la respuesta. Si ustedes saben la respuesta, porque ustedes trabajan ya. Yo vi alguna gente esta mañana en el liceo, los estudiantes trabajando juntos y el docente que estaba un poco guiando, pero sin estar él haciendo las cosas. Había una interacción. Y entonces aquí en la pantalla les voy a mostrar dos maneras como no hacer las cosas. O sea, dejar a los docentes solos, que van a mejorar solos. Eso no va a funcionar. Algunos van a mejorar y otros no. Y lo mismo pasa con los estudiantes. No hay que dejarlos solos para que se den cuenta ellos solos de cómo tienen que aprender. Tampoco hay que dejar a los docentes solos. La segunda manera que no hay que hacer, y esto es lo que está pasando en Estados Unidos, es definir las destrezas. Luego se entrena o se da capacitación a la gente. En Estados Unidos ahora se hacen evaluaciones de docentes y la estrategia es que ellos han identificado las competencias que tendría que tener un docente y luego lo que han hecho es desarrollar una lista de verificación de cómo monitorearlo y evalúan a los docentes para ver si son buenos en esas competencias y después intervienen, si no se me ocurre una palabra mejor, y dar una recompensa a los docentes que son buenos y no a los que no son buenos. Bueno, eso es una evaluación, un sistema de evaluación negativo y eso no funciona. Y aún así, las preguntas sobre las competencias de qué es lo que necesita un docente, no solamente en el aula, sino para trabajar entre sí, las competencias para vincularse con otros grupos como el Ministerio o el Ceibal, esas son competencias. Y lo que nosotros hemos estado haciendo es dos cosas. Hemos estado trabajando con docentes para que los docentes puedan definir y desarrollar esas ideas. Y la parte más importante es que el desarrollo viene de las ideas. Lo segundo, que es un poco más un dilema, es que ustedes necesitan ser claros, precisos, específicos sobre las competencias. ¿Cómo puede hacerse eso sin que la gente sienta que eso se le está imponiendo? Yo voy a responder esa pregunta y lo voy a poner así. Nosotros queríamos ser cada vez más claros para poder ser específicos, no para indicar exactamente cómo hay que hacer las cosas, pero hay que ser claros. Queremos ser muy claros con las competencias, no imponerlas, pero ser claros para que la gente los pueda comprender y después definir si les gusta o no les gusta. Pero el que elige es el docente, no nosotros. Pero nuestro trabajo con los docentes es dejar que las cosas queden muy claras. Entonces, y esto, de hecho, la profesión docente es esa, dejar a los docentes solos. Esa es la historia de la profesión docente toda la vida, en todos lados. Los docentes siempre están solos en el aula. A algunos les va bien, a otros no, pero los dejan solos. Entonces, en un extremo que no funciona es el laissez-faire de los franceses, donde se los deja solos y tienen que darse cuenta de cómo hacerlo. Y la otra manera que no funciona es ponerse excesivamente estricto de cómo hay que hacer las cosas. Entonces voy a hablar un poco de esto y les prometo que yo les voy a dar algunas ideas sobre la respuesta más efectiva para esa pregunta. ¿Cómo desarrollan nuevas destrezas los docentes? Esto es lo que yo llamo la revolución digital no planificada. Al principio les muestro una gráfica. Yo tengo una idea de que ustedes más o menos tienen una idea de dónde comienzan. Este es el proyecto que tenemos, el proyecto que tenemos con ustedes. También hay 10 países en el mundo que tienen los mismos problemas y uno de esos problemas es el problema de presionar, como que las escuelas o los institutos docentes están presionando a la gente afuera por un tema de nivel y después vamos a hablar un poco de eso. Entonces el factor de
presión o de empuje es lo que captura esta gráfica. Y les voy a dar una interpretación. Esta es una gráfica real de Estados Unidos que muestra, desde el punto de vista docente, los estudiantes en jardinera. O sea, estos son niños de 5 años hasta el año 12. Es decir, el entusiasmo que tienen los estudiantes a medida que van creciendo, ya van pasando de un nivel a otro. Ven ustedes que la escuela los está pateando hacia afuera, no hay nada que los haga motivarse más. Entonces, una parte de la pregunta es, no es que los estudiantes estén siendo en realidad, los estén pateando para afuera, pero ¿cómo los hacen entrar? ¿Cómo los pueden entusiasmar para que quieran ir al colegio, a las clases? El problema número uno es que la escuela no les resulta suficientemente interesante como para capturar su motivación. Y lo que digo es que no es tampoco para los docentes, no les resulta suficientemente motivante. Y hay dos cosas. Por un lado, el mundo digital que atrae siempre a la gente, parece tan interesante. Y resulta que la tecnología es atrayente, a la gente lo deja absolutamente entusiasmada, pero no siempre es educativo, no siempre es pedagógico. Entonces hay que ver de qué manera se puede utilizar para hacerlo más pedagógico, y eso es lo que hacen en sus proyectos. Y lo otro es las nuevas pedagogías, y les voy a dar una idea de las nuevas pedagogías. Y las nuevas pedagogías realmente son una relación de aprendizaje diferente entre los docentes y los estudiantes, y algunas veces también las familias. Entonces, que es una relación de aprendizaje entre docentes y estudiantes. Cuando yo fui hoy al liceo, al LabTech, al laboratorio de informática, los chicos estaban viniendo en un turno que no les correspondía. Era un día que había una alarma naranja y los chicos estaban yendo de mañana cuando tenían las clases de tarde, y estaban muy entusiasmados con con la robótica y el desarrollo de videojuegos, y el docente estaba apoyándolos, pero no haciendo las cosas por ellos. Y también bueno, yo no vi esta parte, pero ellos vinculan la parte lo que están haciendo a las diferentes materias, matemáticas, ciencias, de manera que uno ve las conexiones con las materias. Pero los que realmente están aprendiendo son los chicos trabajando en equipos, o sea que eso es entre estudiantes. Y el docente es un socio en el aprendizaje con un papel diferente que el que tenía antes. Hay docentes que trabajan unos con otros. Por ejemplo, muchos de ustedes aquí son quienes vinculan la informática con los otros docentes, y allí, ¿cuál es también el papel de los directores de los liceos? Y esto empieza a aparecer como la solución que viene de pasar al factor de tironear, en vez de empujar hacia afuera, de atraer. Cuando yo hablé del factor de tire y empuje, ¿cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para diseñar la solución? Hay 4 cosas, lo van a reconocer, pero es importante ser explícito con esto. ¿Cuáles son las cosas que se tienen que lograr para aprovechar ese atractivo y para reducir el aburrimiento y la falta de interés de estar en el aula? Y hay 4 cosas que tiene que tener la solución. Una es que, por un lado, tiene que ser irresistible en la atracción, tanto estudiantes como docentes. Queremos que se vean atraídos, como que tienen tantas ganas los chicos de ir al liceo que es irresistible, tienen que comprometerlos. Y lo otro es que la tecnología tiene que ser eficiente, elegantemente y fácil de usar. La tecnología, la computadora o el acceso a Internet tiene que estar disponible. Tiene que ser de buena calidad, tiene que ser fácil de usar. A veces le digo que es el criterio de Steve Jobs, de Apple. Su filosofía era
poner la complejidad en el diseño del equipo, de la máquina, de manera que no sea un problema la facilidad de uso. Entonces, tiene que ser fácil de usar y un 100% de acceso. Lo tercero es, tiene que ser ubicuo tecnológicamente, las 24 horas del día, los 7 días. O sea que ahora no es de 9 a 4 que son las clases, pero es todo el tiempo. Los límites entre el horario de clase y el resto del día se empieza a hacer más borroso cuando se trabaja en proyectos. Tuve que cambiar esta diapositiva y por lo cuanto no está el cuarto. Pero el cuarto es resolver problemas de la vida real. Es decir, que la gente hace este trabajo. El contenido del trabajo es, bueno, a ver, ¿cómo comprendemos la comunidad? ¿Cómo mejoramos nuestra comunidad? ¿Cómo nos vinculamos con la gente de otros lados del mundo? ¿Qué pasa con la sostenibilidad de la sociedad? ¿Qué pasa con nuestra propia sociedad? ¿Dónde va? Todas esas cosas, y después vamos a hablar después de eso, pero cuando ustedes consiguen estas 4 cosas como criterios, ustedes tienen que decir, bueno, las cosas que estamos haciendo, ¿cumplen con estos criterios? ¿Realmente lo hacen? Porque el meollo de la solución es doble. Por un lado, motivación, con compromiso y además se hace con un equipo, un grupo. O sea que es un aprendizaje social, es una propuesta de aprendizaje social. Entonces, cuando el leading learning, el guiar en el aprendizaje, después voy a hablar un poco más de este principio, pero y de los directores. Hace unos meses escribí un libro que era El director o la directora, 3 claves para maximizar el impacto. Y aquí me refiero al liderazgo en los centros docentes. Ya estos libros están apareciendo en español por Morata. Si ustedes van a la página web van a encontrar este libro y algún otro que voy a mencionar. Y las 3 claves en las que yo me voy a concentrar ahora solo en uno, pero el primero es el aprendizaje, el que aprende y guía. Que aprende por un lado, que es un adulto, que aprende y que además orienta o guía a los otros. Y también, bueno, hemos estado trabajando interactivamente con la gente de Ceibal, viendo a dónde se dirige su país, porque en los últimos 3 años hicimos 2 estudios con el Plan Ceibal sobre cómo están haciendo las cosas, el éxito de poner la tecnología a disposición, el ancho de banda, las actividades, el éxito de que la gente tenga acceso a esto y que empiecen a hacer cosas. Eso también está muy bueno, pero ahora empieza la parte de implementación de la calidad. Eso es lo que están trabajando ahora. Y yo diría que para darle un gran impulso a esto, es bueno pensarlo como una prioridad nacional. Y aquí quiero volver al tema de la sensibilidad del papel del docente. Por prioridad nacional no quiere decir que el gobierno nacional le diga a los docentes qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que pasa en Estados Unidos y eso no motiva a la gente. Entonces eso es lo que quiero decir. Me refiero que una prioridad nacional es aquella en que las estrategias crean oportunidades para que la gente trabaje junto, donde el apropiamiento y la capacidad de trabajar en el terreno y donde hay más intersecciones horizontales entre la gente porque encuentran que es efectivo y pueden hacer las cosas, logran hacer las cosas que antes no podían hacer. Entonces yo quiero enfatizarlo de esta manera. A, como prioridad nacional. 2, tiene que concentrarse en la pedagogía y no la currícula. El ir atrás de la currícula es una trampa. Parece bastante claro, pero en Ontario decía, bueno, a ver, después voy a definir un poco más la pedagogía, pero decíamos, si nosotros pudiéramos trabajar con los docentes para construir su pedagogía, después lo demás viene solo. Si dijéramos, desarrollemos primero la currícula y después la implementamos, lo que tendríamos es 3 años perdidos donde la gente estaría discutiendo todo el tiempo cuál debería ser la currícula. A la gente le encanta discutir, entonces podría quedarse todo trancado y no pasa nada. O inclusive si después de 3 años se ponen de acuerdo, han demorado 3 años para implementarlo. Y entonces cuando empiezan a implementarlo, los docentes sienten que es algo artificial, porque les atrae más la
pedagogía que los documentos de la currícula. Entonces, por supuesto que usamos la currícula, porque eso entra automáticamente en el contenido del aprendizaje, pero si ustedes aprenden arman la pedagogía entre ustedes, van a estar haciendo decisiones importantes de la currícula. Y el mundo digital es tan vibrante, tan innovador, que ustedes tienen todo tipo de, digamos, de currícula gratis que viene con la tecnología. Pero lo que queremos es vincular la pedagogía con el compromiso del estudiante y con el aprendizaje, que le resulte irresistible. Queremos hacer que sea un fenómeno de todo el sistema, que sea una prioridad para todo el país. Y queremos usar la tecnología para acelerar y no para simplemente impulsar. Espero que, bueno, quiero ser claro, como decía, para que ustedes puedan comprender dónde han estado nuestras conclusiones y dónde vamos. Ustedes pueden estar en desacuerdo siempre y cuando sean claros en qué es lo que piensan. Esa es la segunda. Y quiero hablar entonces de no voy a hablar de lo que está arriba y el de la izquierda, de los agentes de cambio, y el jugador del sistema. Eso es demasiado abstracto para hoy, pero sí quiero hablar del aprendizaje que dirige. Y eso tiene que ver con cómo aprende un adulto. Un adulto aprende cuando tiene alguien que le esté ayudando a aprender y que modela lo que es el aprendizaje, que modela el proceso de aprendizaje y después le da apoyo a la gente. No les dice qué hacer, pero tampoco los deja solos, para usar un poco las mismas palabras de ayer. Ustedes pueden bajar el video desde mi página web o desde YouTube, pero habrán visto algunos videoclips de esto. Y el que mostré ayer es un clip que tiene 11 minutos y que muestra una escuela donde al principio los docentes estaban trabajando por separado. Hace 4 años estaban trabajando por separado y el director viene como una lead learner, y eso quiere decir que ustedes crean un clima, una cultura en el centro docente donde el director, o pueden ser ustedes mismos, el director dice: queremos aprender nuevas cosas, hagámoslo juntos. Vamos a tener un clima donde se acepta que se cometan errores, queremos reducir el miedo al cambio y queremos decir que está bien cometer errores. Y cuando ustedes ven este video, el director o la directora dice: yo quiero un clima, y esto se lo hizo a los docentes, yo quiero un clima en el que los docentes se sientan libres de decirme: yo no sé hacer eso, y donde yo mismo le pueda decir a los docentes: no sé hacer eso. O sea, que aprendemos juntos y lo hacemos muy francamente. Entonces uno tiene una cultura de aprendizaje que describen y que abrazan. Entonces, si ustedes tienen esa cultura, ustedes empiezan a aprender cosas y aprenden unos de otros. Y es una estrategia muy poderosa que decimos: si ustedes quieren cambiar el grupo, usen el grupo para cambiar el grupo. Porque entonces, si tienen que ver de qué manera el grupo puede aprender de sí mismo, y para eso se necesita liderazgo, y eso es lo que pasa en el video. Y a medida que van aprendiendo las cosas, comienzan a mejorar y comienzan a obtener mejores resultados. Esa escuela, por ejemplo, que tenemos en Ontario, tenemos un organismo evaluador a nivel nacional, a nivel de la provincia, y esa escuela en la destreza de escritura pasó de 42% de los chicos que tenían una alta capacidad a 82% en 3 días. Eso es usando pedagogía, utilizando conocimiento de cambio y usando tecnología para mejorar la escritura. Lo mismo se podría decir en matemáticas, si se encuentra lo mismo. O sea que lectura puede ser ciencia, cualquier cosa. Hemos comenzado entonces a construir esto, y yo creo que lo otro que hay que mencionar, y no estoy seguro aquí porque en algunas culturas los docentes o los directores han sido históricamente administradores o gerentes.
han pasado a un papel más, no tanto pedagógico, sino más bien administrativo. Y no lo quiero decir como alguien de afuera, que bueno, que le falta liderazgo pedagógico, pero quisiera decir que la investigación sobre el papel del director como una influencia efectiva sobre el aprendizaje en el aula o en el instituto docente completo es muy claro. Vivian Robinson es una investigadora de la Universidad de Auckland que hizo estudios, metaestudios, buscando toda la información que había en el mundo y encontró y luego calculó, hizo una evaluación del impacto, de la dimensión del efecto y encontró una cosa que era el doble de potente que cualquier otra cosa en la lista en cuanto al rol del director y el impacto en la escuela. Y es el grado, esta es la frase clave que voy a destacar, el grado al cual el director o la directora, y esta es la frase clave, participa como alguien que aprende con los docentes. Participa como alguien que aprende. Quiere decir que el director tiene que estar allí. No tiene por qué ser todos los días, pero tiene que ser parte, tiene que saber qué es lo que están haciendo los líderes docentes. Tiene que ser parte de las sesiones pedagógicas. O sea, que están allí para aprender, para saber mejor qué es lo que tiene que hacer el instituto, no como para administrar la escuela de un punto de vista administrativo. Y eso es muy importante. Tenemos 5.000 escuelas en Ontario y hemos tenido muy importantes resultados en los últimos años porque nosotros nos hemos desplazado del rol en que el director trabajaba, va armando el liderazgo de los otros y lo hace como grupo y el grupo se hace más efectivo. Esa es una parte importante entonces de la solución. Y realmente estoy repitiendo aquí en este sentido desde el libro, a guiar a los docentes de la escuela en un proceso de aprendizaje para mejorar la docencia, al tanto que aprenden junto a ellos. Y voy a decir algo de los líderes docentes, y esto es ya sea estén donde estén, porque muchos de ustedes están jugando ese rol. Ahora, yo quiero que esta es una de las preguntas que se ha planteado, que me han planteado esta semana. ¿Cuál es el rol del liderazgo del docente? Y cómo debería ser, qué aspecto debería tener y cómo reclutamos y damos apoyo a más gente para que juegue ese papel. Para mí, el papel implica dos cosas. Por un lado, es que ese profesor guía tiene que saber de pedagogía, en otras palabras, que hace que genere un compromiso de los alumnos, o sea que hay que ser bueno en pedagogía, pero lo segundo es lo que tiene que ser buenos y que habitualmente se descuida o no se lo aborda específicamente, que tienen que ser buenos agentes de cambio, quiere decir que tienen que saber cómo trabajar, cómo hacer posible que los docentes trabajen juntos. O sea que eso no es necesariamente parte de pedagógico. Tienen que saber relacionarse con el director o con la directora o con la gente de afuera, que puede ser el Ministerio de Educación o el CEIBAL o los inspectores o quien sea. Entonces realmente tienen que ser agentes de cambio los directores para jugar ese rol efectivamente. Un segundo libro que nosotros hicimos y que es sumamente pertinente, ahora también está disponible en español, que es Capital Profesional. Y con mi colega, con Andy Hargreaves, hemos hablado de dónde tiene que ir la profesión docente. En la mayoría de los países, inclusive los avanzados, el papel del docente no está mejorando. Nosotros tomamos Estados Unidos porque es grande y lo tenemos al lado y tiene 300 millones de personas comparado con 40 millones en Canadá. Y en los últimos 20 años, el estado anímico de los docentes ha ido haciendo así, para abajo, porque la profesión docente está siendo criticada, está siendo evaluada, no se los apoya. La gente no tiene condiciones como para aprender. Entonces, parte de mi libro, de mis dos libros, es criticar ese esquema, es decir, hay que cambiar eso. Y la clave de cambiarlo no es solamente cambiar el rol de los individuos, sino de toda la profesión. Entonces, eso lo hicimos con estos 3 capitales. Uno es el capital humano.
Y es en lo que piensa en general la gente. Perdón por esta jerga, no lo usamos mucho, pero es el concepto del capital como un recurso que se puede invertir y reinvertir. Esa es la idea importante. El capital humano es decir, bueno, necesitamos docentes individuales mejores, tenemos que atraer gente a la docencia. Esa es la manera normal de hacerlo. Y decimos, bueno, está bien hacerlo, pero con eso no alcanza. Una manera mucho más rápida de hacerlo es hacerlo segundo, que lo llamamos el capital social. El capital social es la calidad del grupo. Es cuando el grupo trabaja junto, de manera enfocada, para hacer algo que no se está haciendo de una manera efectiva. Quería darles una ilustración concreta para probarlo. De hecho, en términos de la investigación y de las ideas de investigación, está bien probado el hecho. Cuando hay un profesor de negocios, por ejemplo, hay un autor que ha estudiado el capital social y su impacto en el aprendizaje de las escuelas, y ella mide 3 cosas habitualmente en las escuelas. Toma una muestra de 100 escuelas y mide las 3 cosas siguientes: el capital humano, qué calificaciones tienen, cuál es la formación que tienen, viendo, por ejemplo, los currículums vitae, y mide el capital social de la escuela. El capital social es hacerle preguntas a los docentes así: ¿hasta qué punto usted y otros docentes en este centro educativo trabajan juntos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Hay muchos, si los docentes dicen, bueno, muchos de nosotros lo hacemos, trabajamos juntos, entonces se lo catalogan como un buen capital social. Y después ven, por ejemplo, qué es lo que pasa en matemáticas, en eso de principio de año hasta el final. Y ella encuentra que los docentes que tienen un alto capital humano individual les va bien, pero las escuelas, para funcionar bien, tienen que tener un buen capital social, porque tienen mejor trabajando en grupo. Inclusive ella encuentra que los docentes individuales que tienen capacitación menor, pero que están trabajando en una escuela en que el capital social es fuerte, ellos también mejoran, viendo cómo les va en matemáticas a los docentes en sus clases. Y ese es el poder que tiene. No tengo una diapositiva de capital de decisión, pero el capital de decisión está relacionado con una mejor pedagogía. ¿Qué decisiones toman ustedes en el diagnóstico del aprendizaje de sus estudiantes y ver de qué manera se les puede enseñar de manera más efectiva? ¿Cuáles son las decisiones de expertise que deben hacer? Y eso pasa en todas las profesiones. Los médicos mejoran a tomar decisiones cuanto más experiencia tienen y cuanto más se informan con innovación y efectividad de nuevos enfoques. Entonces, es una innovación en el capital social lo que vemos. Bueno, esta parte la vamos a saltear. Los países NPDL, en la primera ola, comenzamos esto hace un año. Estos son países que se juntan. Hay 100, en promedio hay 100 escuelas en cada país, o sea que son 1000 en total, que vienen a aprender juntos dentro del país y entre los países. Nosotros estamos facilitando eso. Y ustedes ven que una de las gente de la primera ola, Australia, 100 escuelas, Canadá, 100, Holanda, Uruguay, en Estados Unidos el estado de Idaho. Y la segunda ola, esto es este año, Inglaterra. Finlandia es interesante porque siempre se lo ve como que les va bárbaro y hacen todo muy bien. Y si ustedes van a Finlandia y trabajan un poco como hicimos nosotros, el ministro dice: nosotros tenemos una sociedad digital, pero no tenemos escuelas digitales. Entonces, dice, estamos corriendo de atrás. Entonces, lo que dicen es, hay que usar el aprendizaje como indicador. Y en la última PISA, Finlandia bajó. Estaban altos, siguen estando altos, pero bajaron y bajaron porque necesitan innovación, necesitan una infusión colectiva de este trabajo. Japón es uno interesante, Nueva Zelanda, todos son interesantes, pero ustedes ven
que en la combinación estamos por agregar California. Están por entrar otros 100 escuelas. Y lo que vamos a hacer en los próximos 3 años, para 2015 y 2016, es ver de qué manera el grupo interno, o sea, interno dentro del país, puede aprovechar este proyecto para hacer las cosas que de todas maneras quieren hacer, pero ahora les tienen un marco para hacerlo. Nosotros les vamos a dar apoyo, como he estado haciendo en mi visita acá, pero de hecho ellos van a ser quienes más aprendan internamente en el país. En segundo lugar, van a aprender de los otros países y yo no veo que los 10 países aprendan todos los días unos de otros, pero creo que va a pasar, porque ya está pasando, que algunos países van a encontrar que otros 2 o 3 países están trabajando con el mismo problema y entonces encuentran una relación con eso, establecen una relación para aprender juntos en los diferentes países. Entonces, esto es algo que está llevando a trabajo de ese tipo. Algunas de las cosas bueno, no se tienen que preocupar de la mecánica de esto, pero lo que está haciendo el plan Ceibal es decir, bueno, ¿cómo creamos un sentido de asociación, de partnership? No les voy a dar todas las piezas, pero sí les quiero dar un comentario. Y es que hay coordinación de este trabajo. El equipo de implementación tiene una membresía diversa y hay diferentes actividades apoyando con recursos, pero también, por ejemplo, difundiendo la creación de capacidades, el capacity building. La creación de capacidades yo lo simplifico a capacidad de destrezas, capacidad de competencias. Entonces nosotros no estamos imponiendo competencias, pero nosotros identificamos cuáles nos parecen importantes y esas competencias están en 2 categorías y las categorías tienen que estar conectadas. Una es competencias sobre pedagogía. ¿Qué saben ustedes sobre cómo involucrar a los estudiantes y que estudien pedagogía? Y la otra capacidad es cómo trabajar juntos, la capacidad de cambio, cómo colaboran, cómo hacen que cuando la gente no está interesada o los docentes mismos no están interesados, cómo hacen para que se interesen y cómo comparten ideas una vez que están funcionando. Por ejemplo, si usan lo digital para conferencias, teleconferencias. Una evaluación para nosotros no es evaluación negativa, sino que es valorar qué cosas estamos haciendo bien para hacerlas mejor. Y no es judicativo. Si nosotros miramos algunos de estos mecanismos que les voy a dar un par más de ideas, y les voy a hablar en unos minutos cómo hay que integrarlo. Pero estos son algunos de los componentes que se tienen que armar. Les voy a dar una lista más breve en unos minutos. ¿Cuál es el papel de la valoración del aprendizaje? ¿Cómo la creación de capacidades? La pedagogía, cómo se utiliza una currícula sin imponerlo. ¿Cuál es el papel de la inspección? Ayer había 230 inspectores. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo ha cambiado o cómo debe cambiar para que sea más una parte de esta estrategia de la que estamos hablando? ¿Cuál es el papel del liderazgo de los centros docentes? Ya les hablé del rol del director. El desarrollo de los docentes y la sensación de propiedad y también cómo se comparten y se hacen las cosas. Quisiera que respondan entonces la pregunta con la que comencé. ¿Cómo aprenden los docentes? Esto parece una respuesta complicada, pero de hecho no lo es. Yo espero que este cuadrante funcione. Tiene 2 dimensiones. Si ustedes miran la de arriba, yo lo llamo lo explícito y pienso en la pedagogía, entonces quiero ahora abajo que dice especificidad, precisión, datos y evidencia. Entonces yo voy a decir progreso en pedagogía es identificar prácticas pedagógicas realmente buenas, empezar a clasificarlas mejor y
tener datos que muestren, bueno, esto es lo que hace, ustedes lo usan y funciona. Entonces, ustedes lo pueden pasar lo pueden ver como un continuo, yendo de bajo a alto. Y lo otro es lo que yo llamo el cambio de clima. Y vean ustedes abajo, no adjudicativo, innovación, colaboración, liderazgo, confianza. Y pueden ir de abajo a arriba. Vamos entonces a empezar a llenar estos cuadrados y vamos a ver qué es lo que piensan ustedes de cómo aprenden los docentes más efectivamente como grupo. Si ustedes van arriba a izquierda, este es un caso en que la pedagogía no es muy explícita, pero es un caso en el que los docentes están trabajando juntos. Entonces, tienen un buen clima de cambio, es alto, tienen buena cooperación, pero de hecho no están trabajando para especificar las prácticas pedagógicas más efectivas. Para poner esto en una especie, más claramente, la gente está cooperando, pero no está haciendo demasiado cosa efectiva. Entonces, yo eso le digo, lo llamo, buscarle un nombre exacto, y lo hacen en la superficialidad, pero no es muy potente pedagógicamente. Si vemos el de abajo a la izquierda, bajo, quiere decir que los docentes no estaban interactuando entre sí, o sea que el clima de cambio es bajo, y tampoco había mucha influencia de hacerse cada vez más explícito en cuanto a la pedagogía. Lo que esto significa entonces es que algunos docentes van a mejorar por su cuenta y otros docentes no van a mejorar. Y es como los que mejoran, de hecho, no mejoran tanto después, pero inclusive si mejoran, sus ideas no se difunden porque están solos. Entonces, si estar solo, si uno es bueno, es malo porque no comparte idea. Y si están solos y no son buenos, es peor aún porque no mejoran. Entonces yo eso lo llamo inercia. Si ustedes saben de física, es cuando las cosas siguen tal como venían, no cambia nada. Entonces, alguna gente, nosotros hicimos la estrategia en Holanda con Tony Blair entre el 2007 y el 2010, que querían mejorar la lectoescritura en el país. Y lo que hicieron fue de manera de arriba a abajo. Estudiaron cuál era una buena pedagogía de lectoescritura y empezaron a formular claras ideas sobre eso. Armaron recursos y coaches y entrenadores para estas pedagogías, y lo que hicieron fue, les exigieron a las escuelas que lo usaran, y era un requisito que venía de arriba. Si ustedes hacen eso en un sistema, pueden tener resultados para la primera parte, porque al principio no tenían buenas ideas y le agregaron buenas ideas, pero nosotros hicimos una evaluación. Habíamos comenzado en 1998 y le íbamos siguiendo el rastro. Y al tercer año, donde los resultados todavía eran positivos, nosotros dijimos, estos resultados son positivos, pero no van a durar, porque no se sienten dueños de esto los docentes. Hay buenas ideas, han sido impuestas, han tenido apoyo, pero no se sienten adueñados. Y les voy a dar otro nombre a izquierda, abajo. Michael Barbara lo llamó a una prescripción informada. Quiere decir que el centro se informó de lo que debería pasar y luego lo prescribieron al sistema y lo reforzaron para que ocurriera. Eso puede ser bueno, pero básicamente lo que hace, antes de que pase mucho tiempo, y esta fue nuestra predicción en el año 3 y resultó así en el año 5, y fue lo siguiente: por falta de adueñamiento la gente empezó a resistirse. No quería que les dijeran qué tenía que hacer. Aunque las ideas fueran buenas, no querían que se les dijera lo que hacer. Entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo, y nosotros también, está arriba a la derecha, donde explicitan más las cosas, pero también colaborando, clima de cambio, y entonces así obtienen profundidad. Y eso es realmente lo que hemos logrado en otros lugares, haciendo que estas dos cosas interactúen.
Entonces ustedes necesitan una buena valoración del aprendizaje de los estudiantes y necesitan transparencia de resultados, necesitan mejorar en lo pedagógico, necesitan mejor liderazgo para integrar esto. Y si ustedes tienen el clima de cambio que funciona en las explicitaciones de lo que es importante, entonces ustedes tienen la probabilidad de estar en arriba a derecha, que no solamente es lo que tiene más impacto, sino que además es el impacto más duradero. 2 diapositivas más y después de eso vamos a detenernos y ver qué respuestas tenemos. Uno es sobre la pedagogía. Acá hay una definición sencilla de pedagogía. En otras palabras, ustedes son docentes y quieren probarme que son buenos docentes. Y esto es lo que ustedes tendrían que poderme decir a mí o a cualquier otro. Uno es, ¿qué tiene que saber un estudiante y qué tiene que ser capaz de hacer? Matemáticas, ciencia, lenguaje, no importa. Historia. ¿Cuál es la mejor manera para ellos aprender? Los estudiantes de ustedes, ¿cómo aprenden mejor? Que estén irresistiblemente comprometidos, tener al docente como que sea un líder activo. Y cuando han aprendido, ¿cómo sabemos qué es lo que han aprendido? Si ustedes no pueden responder esas 3 preguntas, tal vez no sean muy efectivos de una manera pedagógica. ¿Cómo sabemos qué es lo que han aprendido? Eso lo necesitan saber para poder mejorar para ese estudiante, pero también para los próximos alumnos que tengan, porque uno aprende de lo que ha estado haciendo y de manera de mejorar cada vez más. Entonces, en nuestro trabajo con NPDL, con sus equipos, nosotros tenemos apoyo para ver que se respondan estas preguntas. Hay mucho apoyo a capacidades y yo quiero ver de qué manera estas ideas se relacionan con ustedes. Si ustedes lo miran y dicen, pienso que esto es correcto, o si no están de acuerdo y ustedes piensan que esto no funciona. Y lo último que quiero enfatizar es lo siguiente. Hay 2 cosas. Una es simplemente para reforzar nuevamente. Estamos aprendiendo de una nueva pedagogía y la definimos como una asociación de aprendizaje entre los diferentes estudiantes, docentes y familias, entre los estudiantes, en grupo. Y yo les puedo dar entonces alguna pista sobre la especificación, pero esto es una definición más amplia. Entonces, hay otro par de cosas. Cuando nosotros, las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, ¿qué es el aprendizaje profundo y cuáles son los resultados de aprendizaje? Y estas son cosas que van juntas. Tenemos mejores estándares para ciencias, matemática, español, inglés. Todo eso es importante, pero además de eso, y no va separado, sino que está integrado, hay un sentido creciente de resultados de aprendizaje que van a ser necesarios para el futuro, que son necesarios hoy y que van a seguir siéndolo. Lo llamamos las 6 Cs. Y los hemos leído, o sea que no voy a hablar demasiado sobre cada uno de ellos, pero son 6. Comencemos con el número 3. 3, 4, 5 y 6 algunas veces se llaman las destrezas de aprendizaje del siglo XXI. Comunicaciones, oral y escrito. Pensamiento crítico y resolución de problemas. También colaboración, tienen que ser buenos en equipos y colaborando. Y a usar su imaginación y creatividad. Esas 4 cosas son el lado académico. Uno los puede valorar, uno puede enseñarles. Y si ustedes hacen eso, mejoran los puntajes de matemáticas y mejores puntajes de lectoescritura. Y donde nosotros, lo más potente tiene que ver con el bienestar estudiantil, y, es decir, al grado en que de manera que los estudiantes sean buenos ciudadanos en su propio país, en su propia comunidad, pero también en el mundo. Y la educación del carácter es una palabra un poco rara porque pienso que es difícil traducir, pero es la fortaleza del propio individuo, su honestidad,
que sea trabajador, que sea confiable, y estas son cosas que se pueden medir y enseñar. Si ustedes tienen estos 6, ustedes tendrán ciudadanos y tienen emprendedurismo ético. El emprendedurismo es cuando ustedes pueden hacer cosas y resolver problemas. En inglés siempre pensamos en que queremos innovadores, pero también están los emprendedores que lo que buscan es buscar justicia social. Entonces, ¿cómo hacer emprendedurismo para mejorar la justicia social? Ese es un tema importante. Y en la otra parte, los estudiantes y los ciudadanos, o sea, cómo promover, mejorar esas partes negativas como la corrupción, etcétera, etcétera. Aquí es donde incide la educación de una manera más profunda. Y lo último que quiero hacer es simplemente resaltar lo que dije más temprano. Estas son las piezas que tenemos que integrar. Son las piezas que, si siguen como piezas individuales, no van a ser efectivos en esto. En otras palabras, si quedan como segmentos que no interactúan entre sí, no logran hacer las cosas. Yo no quiero decir que los 5 tienen que estar integrados. Los docentes individuales tienen que estar ahí, trabajar en conjunto. Y los docentes en conjunto tienen que trabajar con el liderazgo del centro educativo. Algunas veces los docentes son más importantes que el director, pero el director tiene que formar parte. Todo eso es interno de la escuela. Y en cuanto al apoyo de afuera, el externo, hay diferentes cosas que se pueden agregar acá. Uno es la relación en 2 sentidos, en 2 direcciones con Ceibal, y lo otro es cómo se relacionan con el ministerio y con la industria. Y finalmente, no lo puse allí, cada vez más, si sacamos los primeros 3, estamos teniendo redes de escuelas que aprenden unos de otros. Son pequeñas escuelas, pueden ser 2 o 3, pero podrían ser más. Y estas son escuelas que, de la misma manera que si ustedes toman los primeros 3 dentro de la escuela, ustedes pueden promover la colaboración. Y además agregan colaboración entre las escuelas. Y eso es especialmente importante en las zonas rurales donde las escuelas son pequeñas y entonces tienen que tener oportunidad de un mejor acceso de los recursos. Es entonces un poco el resumen de la manera como yo lo veo desde el punto de vista de ustedes. Y lo que yo quiero que ustedes hagan ahora en el tiempo que nos queda, que creo que son 15 minutos, les voy a pedir que ustedes comiencen y después lo vamos a desarrollar más con preguntas o comentarios. Con la persona que tienen al lado, con la que hablaron antes, pregúntense estas 2 preguntas. Una pregunta es, ¿cuál es la mejor idea que ustedes oyeron de mí? ¿Con qué idea se conectaron mejor? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pregunta tienen ustedes? ¿Qué es lo que no les queda claro? ¿Qué es lo que tiene particular esta manera de ver las cosas? Entonces, la positiva es, ¿con qué estoy de acuerdo? ¿Quiero hacer más de eso? Y la pregunta crítica es, ¿qué es lo que no me queda claro? ¿Con qué estoy en desacuerdo? Les voy a dar entonces 5 minutos para hablar con la gente que tienen al lado y vamos a prender las luces y vamos a interactuar con micrófonos con ustedes en el público, y es posible que las preguntas que vienen por internet, vienen por Twitter y otras maneras, algunas las vamos a responder ahora, pero hay que asegurarse de recogerlas todos para poder dar la opinión. 5 minutos tienen entonces. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que les gusta y cuáles son los interrogantes? Vamos a recibir algunos comentarios y preguntas. Voy a comenzar con 2 que acabamos de recibir por Twitter. Una fue cómo convertirse en alguien que aprende con significado en una edad digital, en una era digital. Yo creo que queda algo claro a partir de lo que dije, pero para simplificar, cómo concentrarse y hacerlo con otra gente. En otras palabras, cómo enfocarse, en qué quiero mejorar en matemáticas, en el compromiso de los estudiantes, cuál es el enfoque, y asegurarse de llevar eso adelante, buscarlo con otra gente. Y
y no estar buscando solamente cosas. Algunas veces eso se hace. Entonces, lo que va quedando cada vez más claro de los trabajos nuevos en digital es que los primeros mejores resultados para la sociedad son una función de tener acceso a nuevas ideas y a un aprendizaje social. Aprendizaje social y capital social. Esas son las cosas que se destacan. Entonces, los individuos que participan aislados, solitarios, no va a aprender tanto y ciertamente no va a agregar al conocimiento de los otros. Entonces, eso hay que hacerlo con otra gente, como las piezas que mostré allí. La segunda pregunta es más difícil y es cómo se desarrolla capital social cuando hay mucho cambio de los docentes, del plantel docente, porque ustedes tienen mucho más intercambio probablemente por la estructura que ustedes tienen, rota muchísimo más el plantel docente. Entonces ustedes tienen que decidir dónde está su propia situación, cuánto recambio hay. Pero ustedes ciertamente igual pueden hacer una red, tal vez no solamente dentro de un liceo y no confinado a su liceo, debería ser más amplio con esos fines. Y habría que aumentar otra manera de mejorar la continuidad del aumento del capital social, como nosotros lo hacemos, es que cuando la gente se va, tratamos de pensar que el próximo que viene, que entre no como un individuo solitario, sino que alguien que va a venir a trabajar con nosotros como grupo. Entonces ustedes contratan la gente, si pueden optar por eso, que vaya a trabajar en equipo. O ustedes aumentan la expectativa. Entonces si ustedes tratan de socializar a nueva gente, aun cuando haya mucha rotación, lo podrán hacer. Y lo que logran con esto es que cuando ustedes lo hacen bastante, como lo hicimos nosotros, cuando la gente se va de un lado al otro, se van a un liceo donde tienen capital social. Entonces, cuando hay mucha rotación es difícil, pero por lo menos háganlo a escala pequeña, con un número pequeño de gente para palpar cómo es trabajar juntos. Entonces, hay que tener acceso a las ideas que se vinculan con su punto de enfoque y aprendizaje social trabajando con nosotros para cómo se puede implementar de manera más efectiva. ¿Dónde están los micrófonos? ¿Tenemos micrófonos? Levanten la mano si quieren hacer algún comentario o tal vez quieran decir una buena idea, la mejor idea que ustedes tienen cuando yo planteé las preguntas o tal vez quieren hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, es un placer conocerlo. La parte que me llamó más la atención, eso que usted dijo de si usted quiere cambiar el grupo, use el grupo para cambiar el grupo, y luego cuando dijo del capital social, de toda la idea por detrás de eso. Esas son, de hecho, algunas de las cosas que me resuenan, que me resultan importantes para construir. Pero como usted dijo, es un poco difícil construir cuando hay tanta rotación en todos los liceos, básicamente. Yo mismo, yo soy un suplente, soy profesor docente, suplente. Tal vez trabaje este año, pero no sé si el año que viene voy a estar trabajando, pero soy un docente referente para un proyecto. Es solo eso, que me encantaría ser parte de esto el tiempo máximo posible, porque yo veo que efectivamente tiene mucho potencial para el país y para las instituciones. Pero sí, tiene algunas inconveniencias menores. Sí, tiene que ser implementado. Entonces yo creo un par de cosas. Una es, si ustedes como docentes, aun cuando seas suplente en esta etapa, si tú dices, bueno, quiero ser parte de un grupo que se desarrolla, yo diría que es más probable que te contraten que no, porque esa es la dirección a la que vamos y ese aspecto se va a valorar. Y también el trabajo en capital social. No tiene por qué ser elaborado con 50 personas trabajando con otras 50 personas, 2 o más personas. Así se empieza con un capital social. Y el capital social, la manera como nosotros lo hacemos, no es hacerlo indirectamente, sino es la regla básica es
Ustedes le dan un nombre, lo modelan y lo monitorean. Si ustedes lo nombran, es decir, nos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer un centro donde va a haber capital social, lo monitorean, entonces dicen, va a ser así y lo van controlando. Y entonces no es una estrategia secreta, eso está abierto para que todo el mundo diga, me gusta o no me gusta, y es así como pienso que debería funcionar. Me pareció muy importante la idea que usted maneja de que el grupo cambia el grupo trabajando desde el grupo, pero quería reflexionar también sobre las tradiciones de formación del docente, que tiene su capital social en los institutos de formación docente en nuestro país, tienen su capital como estudiantes, estudian en grupos, pero que en realidad el tránsito por la formación es bastante solitaria, y después cuando egresan y van a trabajar a los centros educativos, les pedimos que conformen espacios de coordinación, trabajo en coordinación, cuando en realidad a veces no tenemos una tradición de formación que focalice fuertemente en esos espacios. Entonces el docente pasa a trabajar solo en el aula. Uno de los trabajos más importantes que se está haciendo en Uruguay en este momento es fortalecer la coordinación como este trabajo de grupo profesional, de grupo colaborativo. Pero es uno de los puntos en que estamos trabajando. No lo tenemos totalmente resuelto. Okay. Yeah. Sí, lo tiene que hacer en cierta manera para toda la profesión. En nuestro trabajo, en la capacitación de docentes, los centros docentes, nosotros hemos hecho trabajo de grupo como parte de las metas de la currícula de los docentes. Si ustedes vienen a magisterio o al programa, una de las metas que ustedes tienen es aprender a trabajar efectivamente con otros docentes, entre ustedes. Y en el programa de formación docente, nosotros también tenemos pasantías donde tratamos de colocar docentes, estudiantes de magisterio o de profesorado en escuelas para que tengan esa experiencia antes de comenzar a ejercer ellos mismos. Pero esto es lo que llamamos el problema del huevo y la gallina. ¿Qué es lo que vino primero? Si la cultura de colaboración es decir, todo se tiene que enfocar simultáneamente. Si ustedes construyen culturas de colaboración en las escuelas, ustedes entonces pueden crear gente que trabaje en esas culturas. Si ustedes producen gente que le gusta trabajar en equipos, entonces después pueden ejercer más presión en ese sentido. Entonces nosotros lo que decimos es, no queremos que la docencia sea una profesión solitaria. Y la manera como ustedes puedan hacer que no sea una profesión individual, sino de grupo. El grupo no tiene que ser enorme, pueden ser 2 personas, pero que no sea solitario, porque de esa manera no se mejora. Un par de preguntas más. Por allá hay una. A mi izquierda. Hola, un gusto, bienvenido. Yo enfoqué con estas 5 piezas, ¿no?, integrantes de ese aprendizaje profundo, y coincido totalmente con lo que usted viene planteando. Y como crítica a nuestro sistema y a nosotros mismos como docentes, creo que lo que más nos cuesta justamente es colaborar y compartir las buenas pedagogías. Cuando tenemos una buena práctica, mostramos el resultado, pero mostrar el proceso nos cuesta, nos sentimos evaluados, nos acordamos del examen de didáctica cuando tenemos el tribunal sentado al fondo del salón, nos sentimos evaluados, nos sentimos criticados, nos sentimos desnudos, y nos cuesta eso, mostrar los procesos. Cuando tenemos resultados lindos, mostramos los resultados. Pero también nos molesta que nos compartan, llamémosle celo profesional. Nos sentimos un poco frustrados y hasta inferiores. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? Qué buena idea, mirá qué fácil que era, y a mí no se me ocurrió. Entonces, bueno, vernos un poco nosotros, que estamos acá y estamos tratando justamente de cambiar nuestra mentalidad y de compartir y de colaborar,
es muy fácil compartir una experiencia y colaborar dentro del centro, pero creo que, bueno, a mí me hizo un clic cuando usted dice abrir las relaciones con otras escuelas. Eso es muy importante, ya que nosotros generalmente vamos a otras escuelas, a otros liceos. Tener ya una base de contactos, una base de trabajo colaborativo a través de una red, a través de una plataforma, sería muy importante para nosotros. Esas dos cosas, saludarlo, un gusto que esté acá. Okay, thank you. And I think this is the, Bueno, gracias. Sí, yo creo que cuando uno comienza algo nuevo, siempre se va a los tumbos, como usted dijo, por las razones que usted dijo. Pero le quiero dar una respuesta política, así como profesional. La respuesta política es, si los docentes no comienzan a tomar control de su propia profesión, orientándose hacia trabajo de grupo, entonces al final lo que hace es que el gobierno les dice lo que tienen que hacer para cambiar. Entonces, hablando políticamente, para ustedes es muchísimo mejor sobreponerse a esa falta de confianza con respecto a compartir y empezar en relaciones de compartir y armar su profesión y su fortaleza política. Esa es la respuesta política. La respuesta profesional es, para poder solucionar esto, yo creo que las percepciones a las que usted hizo alusión, como no quiero compartir porque a mí me costó mucho y entonces no quiero que la gente aproveche mis buenas ideas que a mí me costaron tanto, que lo averigüen por su cuenta, o no me quiero sentir como que soy superior y estarle mostrando a los otros a ver qué bueno que soy. Bueno, hay cosas así que inciden. Entonces, una vez que la gente empieza a decir, nosotros pensamos que el capital social es una buena idea, nosotros pensamos que aprender unos de otros es una buena idea, nosotros pensamos que alguna gente va a ser reticente con respecto a esto, y entonces, repito, tenemos un video que muestra esto, le damos un nombre, decimos, bueno, vamos a trabajar en colaboración. Ese es el principio. Y entonces dijeron, bueno, nosotros no vamos a estarnos juzgando unos a otros. Vamos a asegurarnos de que eso se controla, se monitorea. Y si lo hacemos, vamos a corregirlo. Queremos compartir porque compartir es como se aprende. Y es difícil a veces de sobreponerse, pero como la profesión docente ha tenido un giro individualista, por eso están las normas. Pero cuando uno busca el trabajo en grupo, prácticamente todos los emprendimientos o las empresas, todas las buenas, ya sea en el sector salud o de ciencias, trabajan en equipo, todo el mundo, para mejorar su trabajo. Y es normal decir, yo no sé hacer esto. Entonces hay que crear esa cultura de que sea aceptable no saber todo para poder saber más. Entonces yo entiendo las limitaciones, pero si hay mucha gente que empieza a ir en esa dirección, se va a hacer más normal. Esa es la idea. Bueno, por aquí. 2, 3, ¿sí? Una cosa en la cual yo estoy en un todo de acuerdo. Usted dijo que ir detrás de la currícula era un error. Sí, pero nuestros programas están basados pura y exclusivamente en la currícula. Entonces mi pregunta es, ¿usted pudo decir esta frase ayer frente a los inspectores? ¿Qué les pareció esto? ¿Dónde hacemos cuña con esto? Yeah. Yo me puedo dar el lujo de hacer lo que a mí me parece, porque yo soy un docente que estoy en 5º grado, entonces ya a esta altura está todo el juego jugado, pero tenemos que dar igualdades a todos. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Ir detrás de la currícula es un error. Hay que apostar a la pedagogía. Nada más que eso. Gracias. Me encantaría saber si lo pudo decir ayer, frente a nuestro superior. Okay. Well, other people were here yesterday. Bueno, sí, ayer había otra gente. Había gente, sí, que estaba aquí y efectivamente lo dije, pero no me aplaudieron. Pero también pasa que nadie dijo nada en contra y la gente que habló estuvo a favor de ir en esa dirección.
Pero eso es un gran tema, porque si ustedes lo piensan así, ellos tienen que encarar cambiar sus roles, de un rol en el que se sienten cómodos a un rol que no van a sentirse cómodo, y para ellos también va a ser un gran cambio. Pero yo creo que, y quiero aclarar un poco acá la secuencia. Yo estoy diciendo que la pedagogía es el impulsor y va hacia la currícula, no se deja fuera la currícula. Simplemente es un problema de secuencias. Si ustedes lo toman así, entonces ustedes pueden, si ustedes hacen bien la pedagogía, y por ejemplo, si ustedes si lo hacen así, van a mejorar las matemáticas y así van a dejar contentos a los inspectores. Es un cambio para todo el mundo, es un cambio en la relación de los roles entre los inspectores y los centros docentes. Y toda la gente con la que yo hablé con todos los grupos, y yo diría que hay un interés muy fuerte en todas las partes de querer ir de una manera diferente en esa dirección, con preguntas de cómo lo hacemos. O sea que, bueno, va a haber tropiezos porque no hay muy claro cómo se hacen los cambios. Pero esto ya es un cambio. El estar acá sentados hoy es un cambio. Es un cambio al que ustedes fueron invitados a cambiarle la forma en los próximos años. Esto es un tiempo de cambios ahora para este trabajo. ¿Otra pregunta por allí? Un gusto haberlo conocido, conocerlo. Y quería decirle que estoy muy de acuerdo con lo del capital cultural en las escuelas. Le quiero contar que nosotros lo hemos evidenciado a partir de un programa que surge en el 2008 en formación docente, es decir, donde se forman los maestros acá en el Uruguay, que comenzó a implementarse en el 2011 y que es un trabajo que hacen los estudiantes magisteriales en duplas pedagógicas. Trabajan juntos en el aula con el maestro. Eso forma parte entonces de la formación en nuestro país. Y acá hemos compartido con maestras que trabajan, y yo lo hago también en la escuela de práctica, y bueno, y compartimos que van creciendo y que nos ha dado resultado considerable. También quiero reflexionar acerca de lo que usted dijo, de que existen maestros con mayor experticia y cuando ingresa un maestro nuevo con menos experticia, es como que mejora, porque si el grupo está mejorando, mejoran esos maestros que ingresan. Bueno, acá hay como una, no sé si antinomia o una contradicción con el hecho de que a veces se percibe que si los equipos docentes, los colectivos docentes permanecen mucho tiempo en las escuelas, eso es favorable. Eso favorece la mejora de estos aprendizajes en profundidad. Yo lo que quería reflexionar y quería escuchar su opinión es si a usted le parece que eso puede contribuir a la mejora o sería mejor implementar cambios en esta forma de integrarse los colectivos docentes. Yo pienso que capaz que sería importante que se movilicen más. El compañero que no sé si es de secundaria o de UTU, que dijo que era suplente y que le preguntaba a usted y pensaba todo lo contrario de lo que en lo que estoy reflexionando yo y en lo que estoy planteando yo. A mí me parece que para que la idea que usted pone sobre la mesa se profundice, debería haber más movilidad. No sé qué respuesta me podría dar usted ahí. Buenas preguntas. Quiero volver al principio de su comentario. Los dos estudiantes de magisterio, de profesorado que trabajan juntos, es una buena manera de empezar. Yo también digo, usted no dijo nada diferente, yo quiero agregar que cuando uno ve dos docentes trabajando juntos, eso debería recordar que los docentes deberían estar trabajando juntos en la escuela y no solamente los estudiantes de docentes. Entonces,
En cuanto a su pregunta directa, el hecho de que haya menos rotación y que la gente sea más colaborador, que colabore más, ayuda al capital social, pero también pueden tener desventajas si no están buscando todo el tiempo nuevas ideas. Se van aislando mucho, eso es una parte. En cuanto a lo otro que dijo, yo pienso dos cosas. Usted dijo que habría que reducir o aumentar la movilidad, pero yo digo que ustedes ya tienen mucha movilidad, ya tienen suficiente movilidad. No alentaría más, eso es una opinión personal. Pero aquí tienen lo que para mí es más probable que con lo que ganen algo. Si ustedes como meta general, como yo sugería, tienen moverse hacia instancias de un mejor capital social, quiere decir que cuando la gente se pasa a otro liceo, va a ir a un lugar donde hay un capital social. Eventualmente ustedes van a ver que aparece capital social en diferentes lugares, en muchos lugares. Entonces, es cuando un individuo pasa a otra cultura individual, si ustedes pueden hacer que haya una interacción, para cuando la gente se desplaza de un lado al otro, va a encontrar grupos en todos lados que vayan, ¿no? En la mayoría de los lugares que van. Bueno, creo que entonces estamos por terminar. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Hay una pregunta que nos llegó por correo electrónico, que sería para cerrar. Silvana Morales pregunta, ¿cuáles son las palabras clave que podríamos utilizar para ayudar a atenuar la resistencia o reducir la resistencia de los docentes a cambiar sus prácticas porque les gusta trabajar en solitario? Las palabras claves para reducir la resistencia, yo creo que las palabras claves son reducir el miedo al cambio, diciendo, esta es una propuesta de aprendizaje, lo llamamos que no sea adjudicativo, esa es una cosa. Lo segundo, que suena, y esto es muy útil, lo que yo quiero hacer es aumentar la expectativa de hacer esto y, paralelamente, no forzar a la gente que lo haga. Si ustedes son docentes, yo soy el líder y ustedes son docentes de mi escuela, yo digo, bueno, queremos construir colaboración para hacer eso, pero es su opción decidir si hacerlo o no. Entonces le dejo su autonomía. Yo sé que en la mayoría de los casos va a funcionar, porque cuanto más lo hace la gente, más le gusta, pero un conocimiento de cambio muy importante es, si ustedes dejan a la gente sola, no cambia nada. Si tratan de forzarlo demasiado, crean resistencia. Un punto intermedio es facilitarle a las cosas a que tenga acceso a la idea y no estarlo juzgando, mostrarle cómo es. Entonces yo dije, no ser adjudicativos, autonomía, no forzar a hacerlo. Número 3, mostrar ejemplos de cómo es la cosa para que esa persona no le están obligando a hacer, sino le dicen, es así. Y después, por último, si ustedes lo pueden vincular a otro docente que parece que quiere hacer algo y confían en su colega, una vez que ellos ven que es una experiencia buena, esa resistencia se baja. Porque la resistencia es miedo al cambio, no es tanto a la idea en sí. Y es allí donde ustedes tienen que trabajar. Muchas gracias por hoy. Ha sido muy bueno.